Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. ACN denuncia nueva masacre en Ntoyo y alerta sobre el deterioro de la situación en el este del Congo. La Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need, ACN, expresa su profunda consternación y solidaridad con las familias afectadas por uno de los últimos ataques perpetrado en la localidad de Ntoyo, parroquia San José de Mangurejipa, en la provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo. El ataque, atribuido al grupo armado ADF, Fuerzas Democráticas Aliadas, dejó, según fuentes locales próximas a la fundación, al menos 64 muertos, muchos de ellos asesinados mientras participaban en un velorio. Los agresores utilizaron armas de fuego y martillos, y algunas viviendas fueron incendiadas de forma selectiva, lo que sugiere una estrategia premeditada de terror. Las autoridades locales han iniciado el entierro de las víctimas y la implementación de nuevas medidas de seguridad. El ADF, originario de Uganda, es un grupo insurgente islamista que desde 2019 se ha alineado formalmente con el Estado Islámico, integrándose en su provincia de África Central. El grupo ha sido responsable de múltiples masacres en el este del Congo, caracterizadas por una extrema violencia contra civiles, especialmente cristianos. En este contexto de dolor, Aid to the Church in Need, ACN, se une al mensaje de compasión enviado por Monseñor Melquisedec Sikuli Paluku, obispo de Butembo, Beni. A todas las familias afectadas por esta enésima y horrible carnicería, así como a todos los fieles de la parroquia, expresamos nuestra cercanía espiritual. Que Dios, el Maestro de la vida, nos haga fuertes por intercesión de la Santísima Virgen María, consoladora de los afligidos, y nos conduzca más allá del desierto de los sufrimientos presentes hacia una paz duradera. Este ataque se asuma a una serie de atrocidades recientes de las que ACN se ha hecho eco. El pasado 27 de julio, al menos 40 personas, incluidos muchos jóvenes, fueron asesinadas durante una vigilia de oración en una iglesia en Komanda, Ituri. En febrero, más de 70 cuerpos fueron hallados en una iglesia protestante en Lubero, muchos de ellos atados y decapitados. La situación en el este del Congo es alarmante. La violencia se ha intensificado en toda la región de Kivu del Norte y del Sur, provocando desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria. A pesar de que varias provincias se encuentran bajo estado de sitio desde hace años, con presencia de fuerzas armadas congoleñas, tropas ugandesas y la misión de la ONU, los ataques continúan. La Conferencia Episcopal Nacional del Congo ha denunciado que en estas zonas la población sigue siendo víctima de asesinatos y secuestros y ha calificado los hechos como masacres odiosas perpetradas contra fieles inocentes. La Fundación ACN reitera su compromiso con la Iglesia en la República Democrática del Congo, país que está entre los 10 que más ayuda reciben de la Fundación, y pide oraciones por las víctimas de este nuevo atentado, por sus familias y por toda la comunidad cristiana. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional para que actúe con urgencia. Es imperativo proteger a los civiles, garantizar la libertad religiosa y trabajar por una paz duradera en esta región martirizada por más de 120 milicias y grupos violentos que operan impunemente en las provincias orientales de la República Democrática del Congo, incluyendo Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganica. México, un obispo que pastorea entre balas. En uno de los estados más violentos de México, Guerrero, la fe sigue siendo el último refugio para un pueblo silenciado por el crimen organizado. En la diócesis del Chilpancingo, Chilapa, el obispo José de Jesús González vive su misión pastoral con una entrega que lo ha llevado, literalmente, a ponerse en la línea de fuego. Monseñor González llegó a la diócesis hace 3 años, después de 12 en la prelatura del Nayar, donde su labor entre comunidades indígenas ya le había expuesto a graves peligros. Apenas 11 meses después de su ordenación episcopal, sufrió un ataque armado.
Íbamos 3 en una camioneta y nos balearon. Disparaban a la cabeza, no a las llantas. Cuando vieron que éramos sacerdotes pidieron disculpas. Me ofrecieron pagar los cristales rotos, pero lo importante es que no nos mandaron al otro lado con San Pedro. Recuerda durante su visita a la sede central de Aid to the Church in Need, ACN, con un tono de humor sin disimular la gravedad del momento. Los criminales, al enterarse de que era el obispo, le pidieron incluso la bendición. Ese episodio marcó su ministerio. Entender que su misión incluye no solo proteger a sus feligreses, sino también mirar con compasión a quienes viven en la violencia. Estos también son mis hijos, aunque estén desorientados, afirma el prelado. Fue un episodio duro, explica el obispo ACN, pero clave para entender lo que Jesús espera de él como pastor en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio. Si él murió de amor por mí, yo debo morir de amor por los demás, y ese los demás incluye a todos, incluso a los verdugos. En Guerrero, Monseñor González se enfrenta a un panorama que él describe como de estado secuestrado por el crimen organizado. Los grupos armados administran su propia justicia, recaudan su propio dinero y han convertido amplias zonas en territorios sin ley oficial. La violencia se ha institucionalizado, carreteras controladas, extorsiones, desapariciones y asesinatos son parte de la vida cotidiana. La iglesia, dice el obispo de Chilpancingo, Chilapa, ACN, es vista como la única voz que puede hablar por el pueblo. Esa voz, sin embargo, tiene un precio. Sacerdotes y líderes comunitarios han sido asesinados por defender la justicia y la dignidad humana. Pero el obispo resalta, si no somos valientes, el pueblo llora, y llora a Dios. El compromiso de la iglesia no es solo espiritual. Junto con otros obispos y sacerdotes, Monseñor González impulsa casas de escucha para madres que buscan a sus hijos desaparecidos, ofreciendo acompañamiento humano, apoyo jurídico y, sobre todo, un abrazo que las haga sentir que no están solas. Quieren sentirse parte de la iglesia, protegidas. No pueden estar solas frente al lobo que las devora, explica. En medio de la violencia, Monseñor González no oculta el riesgo. Ha visto morir a sacerdotes que trabajaban por la paz y se sabe él en la misma línea de fuego. Él sigue caminando entre comunidades, celebrando misas, visitando familias y, cuando es necesario, enfrentando el peligro. La oración nos hace valientes para entrar en la refriega, dice, y pide a todos dentro y fuera de México que recen por él y por su diócesis. Recen por nosotros, Dios no nos abandona, pero necesitamos su cercanía para seguir adelante. En los últimos años, ACN ha apoyado a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, con una serie de proyectos, incluida la provisión de estipendios de misa para sacerdotes, reparaciones de un convento para religiosas y apoyo a la formación del clero. Desde Angola hasta Vietnam, acogida entusiasta de la campaña 1 millón de niños rezando el rosario. La campaña anual de ACN y el llamamiento del Santo Padre a rezar el rosario todos los días de octubre por la paz subrayan la importancia de este mes dedicado a esta oración mariana. Octubre es tradicionalmente el mes del rosario y este año adquiere un significado especial con el llamado del Santo Padre a orar diariamente por la paz. Aid to the Church in Need, ACN, se une a este gran llamamiento a través de la iniciativa 1 millón de niños rezan el rosario. El 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, la Fundación invita a los niños de todo el mundo a reunirse en oración en sus parroquias, escuelas y familias. Hasta la fecha, casi 100.000 niños ya se han registrado para participar. El llamamiento del presidente internacional de ACN, Cardenal Mauro Piacenza, a la oración como una necesidad imperante en un mundo herido por la división, los conflictos y el sufrimiento, ha tenido una gran resonancia entre las numerosas personas que se han comprometido a participar en el evento. Compartimos plenamente su preocupación por el alarmante aumento de la violencia, el odio y la división en el mundo entero. En estos tiempos turbulentos, creemos sinceramente que la oración y especialmente el rosario sigue siendo nuestra arma espiritual más poderosa para la paz, la unidad y la protección de vidas inocentes. Escriben a ACN desde la diócesis de Faisalabad, Pakistán.
Tengan la seguridad de que promoveremos activamente esta campaña en toda nuestra diócesis. Invitaremos a nuestras escuelas, parroquias y centros catequéticos a unirse a los niños de todo el mundo para alzar sus voces desde la oración por la paz y la reconciliación, añaden. En la vecina India, Monseñor Teodor Mascarenas, obispo de Daltongan, afirma que en estos tiempos esta invitación a unir las voces de los niños en la oración es profética y profundamente necesaria. Quiero asegurarles que, como diócesis, apoyamos plenamente esta iniciativa y que haremos todo lo posible para que sea un evento significativo y con una gran participación en nuestras parroquias, escuelas y estaciones misioneras. También participarán los niños de Myanmar, país marcado por un conflicto bélico desde hace más de 3 años. Uno de los mensajes enviados a ACN desde este país dice así: tengan la seguridad de nuestra cercanía espiritual. Con mucho gusto pediremos a nuestros sacerdotes y religiosos que animen a los niños a unirse a ustedes, uniendo nuestras intenciones a las suyas y a las de todos los que participan en esta campaña. Sin duda, la Virgen debe estar sonriendo ante todas las oraciones y gracias que han brotado de estos 20 años de devoción. Monseñor Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico, en Ecuador, escribe: desde nuestras selvas y ríos, nuestras escuelas y capillas, desde el corazón verde de la Amazonía ecuatoriana, nos unimos con amor filial a la Virgen María y con esperanza en el futuro del mundo que ponemos en sus manos. El obispo cuenta con que al menos 2.500 niños y 7.000 adultos se unan a la iniciativa. Por otra parte, desde África, Monseñor Leopoldo Ncalaco, obispo de Menongue, en Angola, describe la campaña como una iniciativa magnífica, única y oportuna, especialmente en este momento de la historia, y añade que su diócesis hará todo lo posible para que participen nuestros niños y, de hecho, toda la comunidad diocesana. Asegurando también el apoyo de su diócesis, Monseñor Bruno Ateba, obispo de Marua Mokolo, en Camerún, subraya: tienen razón al decir que el terrorismo, la guerra, la violencia, el odio y la división están ganando terreno, y que el número de personas en dificultades aumenta constantemente. Nuestra ayuda es en nombre del Señor, que creó el cielo y la tierra. Al mismo tiempo, el padre Jacobus Barata, provincial de la Congregación del Santísimo Redentor en Indonesia, escribe a ACN que, en una época marcada por la creciente violencia, la división y el sufrimiento, las palabras son un recordatorio oportuno y poderoso de que nuestra respuesta debe basarse no solo en la acción, sino también en la oración profunda y unida, y añade que estamos convencidos de que la inocente oración de los niños tiene un poder único para conmover el corazón de Dios y traer la paz a nuestro atribulado mundo. También el padre Shelton Díaz, de la Arquidiócesis de Colombo, Sri Lanka, se une con firme convicción de que el poder de la oración y, principalmente, el poder del rosario puede cambiar el mundo. Nada puede superar el poder de la oración. Este es el 20º año consecutivo de esta campaña de oración que arrancó en 2005 como un pequeño evento en Venezuela. En 2023, por primera vez, más de 1 millón de niños se unieron oficialmente y lo mismo ocurrió en 2024. ACN pide a las parroquias, grupos de oración, escuelas y familias que recen durante el mes de octubre, especialmente el 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, para, en palabras del padre Anton Lasser, asistente eclesiástico de ACN Internacional, desencadenar en el mundo entero una marea de oraciones surgidas de los corazones de los niños y pronunciadas con confianza infantil. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.